lugares, queridos hermanos, sean bienvenidos a un nuevo video. Me hicieron una pregunta que dice lo siguiente: ¿da autoridad del pecado? La razón por la cual la persona me hizo esta pregunta es porque me contó que en una oportunidad, viendo ahí en las redes sociales, en el YouTube, estaba hablando una hermana pastora de una congregación en medio de una actividad, de una entrevista realmente. Y entonces esta pastora le estaba contando, ¿no?, a los que estaban allí, de que ella sí tenía autoridad, o que ella tenía autoridad para poder hablar sobre el adulterio. A lo cual, pues bueno, la gente asentía con la cabeza, y ella luego dice: no, y yo tengo autoridad para hablar sobre el adulterio porque yo le fui infiel a mi esposo. Y wow, todo el mundo, el auditorio quedó como en shock, ¿no? Entonces ella explicó cómo en un momento de su vida, no especificó si siendo pastora, si siendo solamente cristiana o antes de ser cristiana, no especificó el momento, pero ella dijo que hubo un momento donde ella le fue infiel a su esposo, y que a raíz de ese pecado, a raíz de eso, entonces ella ahora tiene autoridad para poder hablar sobre el tema del adulterio. Y aunque no lo crean, mis hermanos, esto es algo que está pasando de manera muy recurrente en el cristianismo moderno. El día de hoy pareciera que cuando una persona ha pasado por un pecado grave, leve, X, entonces la persona cree que el haber estado en ese pecado como que le dio un baño de autoridad para entonces poder hablar ahora de ese pecado. Y aunque parece una locura, pero así muchas personas lo están deduciendo en este tiempo. Por lo menos hay personas que a lo mejor en este momento se sienten calificados para poder dar un taller sobre el matrimonio o sobre el divorcio y el matrimonio, porque ellos se divorciaron. Hay personas, como el caso a lo mejor de esta pastora, que como cometieron un adulterio, como le fueron infiel a su cónyuge, entonces ahora esa persona cree que tiene una autoridad para poder hablar sobre el tema. Ahora, no queremos aclarar de que son personas que están todavía en ese pecado. No, seguramente cometió el pecado y bueno, sabrá si se arrepintió, si el Señor luego restauró su vida, si el Señor le cambió, si verdaderamente se arrepintió. Ojalá y sea así en la mayoría de los casos. Lo que yo quiero, lo que queremos realmente tratar de responder a la luz de la Biblia es que una experiencia pecaminosa no nos da ninguna autoridad. Este es el punto que hay que aclarar acá, y por eso es que esta persona me hacía la pregunta. Me dice: pastor, quedé bastante confundido después de ver el video de esta señora, porque ella hablaba como con un carácter como que yo sí puedo hablar de adulterio. ¿Por qué? Porque ya yo pasé por eso. Y wow, pareciera que para haber pasado por un pecado, haber pasado por una experiencia tan terrible como lo es violar la palabra de Dios, ahora resulta que una de las consecuencias de ese pecado es darnos autoridad sobre el pecado. Pues está muy equivocado ese concepto actual. No tenemos autoridad, o ningún pecado nos da autoridad. No es que el pecado vino para madurar, porque a lo mejor es lo que muchos malinterpretan, ¿no? Ahora, podemos hablar de experiencia. Sí, de pronto usted pudo haber pasado por una experiencia, mayormente lo que ya tenemos las barbas bastante blanquitas, hemos vivido ciertas experiencias, hemos cometido ciertos errores, y de pronto, por haber pasado por esos errores, por haber cometido esos errores, pues desarrollamos una experiencia que a lo mejor nos pueda permitir aconsejarles a los más jóvenes, a los que todavía no han pasado por ese error o no han cometido ese error, les podemos aconsejar. Eso es un punto, y es el punto sano. Pero que nosotros podamos pensar que el haber pasado por un pecado, por haber pasado por una falla delante de Dios, también nos deja con cierta autoridad, y algunos hasta lo ven como ya una autoridad moral. Yo recuerdo hace varios años
que yo escuche un pastor diciendo que él está capacitado para hablar acerca de lo que es la relación matrimonial, del hogar, lo complicado que es el matrimonio, porque él tenía en su espalda 3 divorcios. Y wow, y la gente como que, uy, qué espectacular. Bueno, este hombre sí nos puede dar un buen consejo porque ha pasado por 3 divorcios. Y así, mis hermanos, ese error también se comete en el tema del matrimonio, en el tema de recasamiento. En este tiempo hay muchos pastores que creen que tienen mucha autoridad para poder hablar del divorcio y hablar de recasamiento, porque ya ellos han pasado por eso. Ellos ya vienen de eso. Los que han cometido adulterio ahora creen que tienen autoridad para hablar sobre el adulterio, para enseñar sobre el adulterio. Los que ya han pasado por una vida de mentira, ahora resulta que creen que por eso tienen autoridad para enseñar sobre la mentira, para aconsejar sobre la mentira, porque el haber pasado por ese pecado ahora resulta que les dio autoridad. Pero nada que ver. Todo lo contrario, mis hermanos, todo lo contrario. El pecado es la vergüenza más grande que nosotros podemos cometer delante de Dios y aún delante del prójimo, delante de los que nos rodean. El pecado no es algo que nos deja algo positivo. El pecado nunca deja nada positivo. De lo contrario, no sería pecado y Dios no lo estaría advirtiendo desde el Génesis. Desde el Génesis Dios le advirtió las terribles consecuencias del pecado a Adán. Entonces en el pecado no hay ninguna autoridad. Si usted pasó por un pecado, si usted cometió un pecado y Dios le restauró, Dios le sanó, Dios le levantó, pues mire, usted más bien, yo diría que una de las cosas que da el haber pasado por eso debería darle más bien una humildad. Una humildad, pero también entender que eso debería ser un escenario ya que no tiene un efecto de autoridad en su vida. No podemos nosotros pensar que porque pasamos por un pecado ahora tenemos autoridad para hablar sobre ese pecado. Es totalmente erróneo, mis hermanos, y lamentablemente voy a leer unos textos ahorita que la Biblia nos aclara bastante en muchos textos de que el pecado no da autoridad. Todo, por favor, el pecado no da autoridad. El pecado es una vergüenza. El pecado es algo que debería ser innombrable en el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, sabemos que no estamos todavía a esa estatura, todavía seguimos pecando, seguimos luchando con el pecado, nos arrepentimos, Cristo nos perdona. Hay algunos que pecan, no se arrepienten, el pecado se los termina arrastrando finalmente. Pero sea un caso o sea el otro, tenemos que tener claro que el pecado no nos da autoridad, no nos reviste de autoridad ningún pecado, ni el pecado superado, ni el pecado que usted puede estar todavía cometiendo. No nos da autoridad el pecado, mis hermanos. La primera iglesia, los apóstoles, nunca le enseñaron a los hermanos o a la iglesia primitiva que por haber pasado por ciertos pecados, ahora ellos eran doctos en ese pecado. Ahora ellos tenían una autoridad para poder hablar o para poder enseñar sobre ese pecado. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de eso? ¿Nos da autoridad el pecado o un pecado que hayamos pasado por ellas? No. Antes de leer unos textos que me llegó a la mente ahorita, pensemos un poquito en el rey David. Mire qué ejemplo tan clásico se me acaba de llegar ahorita al corazón y a la mente. Pensemos un poco en el rey David. Rey David, el rey más importante que ha tenido el pueblo judío después de Jesucristo. El rey más relevante, el rey humano más importante para el pueblo de Israel. Les pregunto a ustedes si pensemos un poquito bíblicamente. ¿Cuándo tenía David o cuándo gozaba David más autoridad, más respeto, más inclusive veneración a los ojos de su pueblo? ¿Antes de pecar con Betsabé o después de pecar con Betsabé? Obviamente que antes. Obviamente que antes.
antes de ese pecado tan significativo en la vida del rey David. David era la luminaria de Israel. David era la lumbrera de Israel. El orgullo de Israel era el rey David. Ahora, después de ese pecado de Betsabé, David perdió mucho de eso. En ese proceso de pagar las consecuencias de ese pecado con Betsabé, hasta llegó una mujer de reino, una mujer de reino, llegó a tirarle piedras al rey, que venía un soldado y el soldado ya estaba listo para matar a esa mujer, y David le dijo, no, déjala. Es probable que esto también forme parte de las consecuencias de lo que estoy viviendo. Hermanos, el pecado no da autoridad. Si usted pasó por un adulterio, si usted pasó por un pecado de tal magnitud, no lo vea como un manto de autoridad y ahora usted está capacitado para enseñar. Todo lo contrario, si lo ha vencido, si lo ha superado, cállese, sea humilde como el rey David. Porque cuando este tipo de pecados, porque hay pecados de pecados, hay pecados que los podemos cometer y muchas veces sus consecuencias no trascienden, pero hay pecados que sus consecuencias trascienden. El adulterio es uno, el divorcio, varios tipos de pecados que sabemos que no está en la voluntad de Dios. Ciertamente no estamos eximidos de cometer estos pecados porque todavía estamos en un cuerpo, todavía estamos en la carne. Pero si alguna vez pasamos por un pecado de esto, no lo veamos como algo de una investidura de autoridad. Todo lo contrario, tengamos la actitud de rey David. La primera iglesia no veía al pecado como una fuente de autoridad o una fuente de madurez para poder ahora enseñar a otros. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 3, mira lo que dice Pablo a la iglesia del cual nosotros el día de hoy representamos y estamos conectados. Nosotros venimos de la iglesia primitiva, somos la extensión de esa iglesia de Cristo, si usted ha puesto también su fe en Jesucristo al igual que yo. Efesios capítulo 5 versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Mire cómo lo dice Pablo. Pablo dice, nosotros no tenemos ni que hacer mención de este tipo de pecados en el cuerpo de Cristo. De un tiempo para acá se ha hecho muy famoso, bueno, desde antaños ya era muy famoso el tema de los testimonios y iglesias, dependiendo de su corte denominacional, hay iglesias que se reunían solo para escuchar el testimonio del hermano, porque el hermano antes había sido ladrón, había robado 4 bancos, había robado un montón de cosas, ahora el hermano fue restaurado. Que está bien, claro que el poder de Dios lo hace. ¿Dónde ha estado la falla y dónde persiste la falla? Cuando ponemos adelante a una persona que piensa que con su testimonio entonces va a impactar a los oyentes, porque ahora por haber pasado por ese pecado, ahora tiene una autoridad. Es muy peligroso. Y yo como pastor, hace varios años, recuerdo que yo visité una iglesia y visitando la iglesia, escuché al pastor que estaba predicando en esa oportunidad, hablando un poquito más o menos de este tema. El pastor contaba una historia que de verdad que nunca me lo olvidaré, porque trajo mucha edificación a mi vida, sobre que nosotros no tenemos que ver el pecado como algo que nos da autoridad. El pastor contaba que en una iglesia que él conocía, todo el tiempo, seguidamente, frecuentemente, pasaban los hermanos, bueno, yo antes era ladrón y yo robaba, yo mataba, yo hacía esto y aquello, y bueno, Cristo me salvó, y los hermanos y lo levantaban y lo aplaudían, y pasaba otra, yo antes era esto, yo antes era bruja, y así continuamente. Era como la tónica en esa iglesia, de que siempre alguien pasaba a contar un testimonio espectacular de un pecado que había cometido,
había vivido. Resulta que en la iglesia estaba un chico que nació en la iglesia, un joven que nació en la iglesia, que nunca había tenido esas experiencias pecaminosas que él domingo a domingo escuchaba, pero que la iglesia le daba tanta espectacularidad, le daban autoridad a esos pecados que estos hermanos habían cometido. Llegó un momento que el joven prácticamente se sintió minimizado en la iglesia, porque pareciera que para estar en esa iglesia tienes que tener un testimonio espectacular de algún pecado en la cual habías caído y lo superaste, ¿no? Algunos dicen la verdad, otros no, otros nunca lo terminan de superar, pero bueno, es otro tema y aparte, ¿no? Entonces este joven finalmente, con tanta presión, continuamente, escuchen esto que viene, mis hermanos, continuamente de estar escuchando, continuamente, yo era esto, yo era aquello, y ver cómo la iglesia realmente le daba una autoridad a todo ese tipo de testimonios, y le daban hasta no sé, lo colocaban hasta en una palestra mayor. Ese joven intentó robar un banco. Ese joven luego intentó robar un banco, lamentablemente no tuvo éxito robando el banco y ese joven terminó en la cárcel. Y cuando a ese joven le preguntaron de por qué hizo esto, porque era un shock para todo el mundo, el joven dijo porque también quería tener un testimonio que contar en la iglesia. Miren hasta dónde puede llegar esto, mis hermanos. Miren la peligrosidad que hay detrás de todo esto cuando los pastores, cuando las iglesias empiezan a darle autoridad al pecado. No, está muy mal. Y es lo que dice Pablo. Pablo dice, estas cosas ni se nombren entre vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? Pablo está diciendo de que no vamos a hablar nunca de la fornicación, no vamos a predicar en contra de la fornicación, no vamos a predicar en contra de la inmundicia. No, Pablo lo que está diciendo, si estas cosas fueron superadas, no hay que perder tiempo hablando de esto. Sí, la prerrogativa, el objetivo de la iglesia no es hablar de los pecados de los hermanos, es hablar de Cristo, es enseñar la doctrina. Ahora que somos salvos, hay un nuevo camino que hay que enseñarle a los hermanos, el camino de la santidad, el camino de la verdad, el camino de la justicia, el evangelio, la Biblia. El camino de pecado ya lo conocemos, con ella nacimos, forma parte de nuestra naturaleza innata. Lo nuevo es la vida nueva, y en eso es que la iglesia debería procurarse hablar y invertir todo el tiempo posible. Entonces, eso de que por cuanto yo pequé, por cuanto yo fui adúltero, como yo fui fornicario, ahora sí tengo autoridad para hablar de la fornicación, no va en contra de las escrituras. No, la Biblia no pide eso. Romanos capítulo 6, versículos 20 al 21, también nos dice Pablo, pero cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. Y Pablo dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Miren la actitud que tiene la iglesia primitiva, mis hermanos. La iglesia primitiva, lejos de ver los pecados que ellos habían cometido como algo que les diera autoridad, era una vergüenza. Y porque así debe ser, era una vergüenza. El mismo apóstol Pablo, las pocas veces que tuvo que contar de su vieja vida, lo hizo de manera obligatoria porque estaba ante una autoridad romana y tenía que hacer defensa para que no lo mataran. Pero Pablo no andaba por todas las iglesias. Bueno, yo ahora sí puedo hablar de perseguidor porque yo fui perseguidor. Ahora yo sí puedo hablar de esto porque yo fui esto. No veíamos esa actitud en la iglesia primitiva ni tampoco en los apóstoles. Tal cual lo dice Pablo aquí en Romano. Pero ¿qué fruto había de estas cosas antes? Ninguno. Pero Pablo dice, de las cuales ahora te avergüenzas. Sí, la vieja vida es una vergüenza. ¿Por qué? Porque el fin de ellas era muerte. Así que yo no tengo que ver ninguna autoridad, ni ver como que, ay, bueno, yo fui pecador, o yo fui adúltero, yo fui mentiroso y por eso ahora tengo autoridad. No, vergüenza deberíamos tener. Es la vergüenza que tenemos que tener y nada, vergüenza.
Si Dios me libró de un pecado, gloria sea al Señor, pero de ese pecado lo que siento es vergüenza. Y cuando uno siente vergüenza de algo, ¿qué hace? Lo calla, no lo habla, trata de no exponerlo a la luz porque te produce vergüenza. Esa debería ser nuestra actitud ante los pecados que hemos tenido que vencer con la sangre de Jesucristo. Vergüenza. No algo como que, ay, ahora ya, yo soy maestro en el adulterio porque yo pasé por el adulterio. Por favor, es totalmente incongruente el análisis que hacen muchos cristianos en este tiempo. 2 Corintios 5:17. El apóstol Pablo dice nuevamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hay que dejarlas allí, en lo viejo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si yo pasé por un adulterio, Dios me guarde, si yo pasé por un adulterio, eso no me da mi autoridad para yo ahora enseñar sobre el adulterio. No, siento vergüenza por esa experiencia en mi vida, por esa caída en mi vida. Aún así, si tengo que enseñarle a un grupo, a una juventud, a la iglesia sobre el adulterio, tengo que hacerlo a la luz de la Biblia, no a la luz de mi experiencia, no a la luz de lo que yo viví, sea bueno, sea malo. Si yo salí de un pecado, no por eso tengo que enseñar sobre ese pecado con mi experiencia. Tengo que enseñarlo conforme a las Escrituras. Nosotros no somos el centro del Evangelio. El centro del Evangelio es Jesucristo, hermanos. Ahí está el error de los pastores. Ahí está el error de muchos líderes que creen que si no han pasado por la experiencia del adulterio, entonces no pueden enseñar sobre el adulterio. Es que no depende de usted. La enseñanza en la iglesia no es experiencial, es bíblica, es doctrinal. Significa que aunque usted nunca pasó por un pecado de ese tipo, aunque nunca pasó por la fornicación, aunque nunca pasó por el adulterio, usted tranquilamente puede enseñarlos, puede enseñar sobre estos temas. ¿Por qué? Porque estos temas están en la Biblia, no están en su experiencia, no necesitan su experiencia para ser enseñadas. Por último, para finalizar, Isaías 43, versículos 18, 19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago nueva todas las cosas. He aquí yo hago cosa nueva. Ahí está. Entonces, esos que andan el día de hoy, esas iglesias que andan el día de hoy, perdiendo 1 hora, 2 horas con el hermanito que pasa a contar cómo era ladrón, con la hermanita que pasa a contar cómo era prostituta, con el otro hermanito que pasa a contar cómo era robabanco, el otro hermanito que pasa a contar cómo asesinaba, cómo robaba, cómo mataba. ¿En qué edifica eso a la iglesia? En nada. Perder el tiempo, no edifiquen nada estas cosas a la iglesia. La iglesia se edifica con la doctrina apostólica. La iglesia se edifica cuando se predica a Cristo, cuando se predica sobre la verdad. Y en el evangelio están las advertencias, están las consecuencias y están los medios para que cualquier persona pueda ser libre del pecado. Las experiencias de nosotros no las necesita Cristo, no las necesita Dios. Así que mis hermanos, ¿da autoridad el pecado? No, un rotundo no. No da autoridad el pecado. La autoridad está plasmada en las Escrituras. La autoridad viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y solamente en ellos es que está la autoridad, en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La iglesia no necesita experiencia de un pastor, la iglesia no necesita experiencia de una pastora, la iglesia no necesita los testimonios de los hermanos que salieron del pecado, la iglesia necesita la Biblia.
Solo con la Biblia es suficiente. Solo con la palabra de Dios es suficiente, porque ahí es donde reside la autoridad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Espero haber respondido a la pregunta y espero que haya quedado bastante claro. ¿Da autoridad del pecado? No, totalmente no. Nos veremos entonces en otro video, mis hermanos. Que Dios les guarde grandemente.